Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y está con nosotros vía telefónica Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Alejandro, senador, buenos días, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Rodrigo, gracias a ti, gracias a Imagen Empresarial. Buenos días, buen inicio de semana. Y bueno, pues uno de los temas clave es justamente esta reforma mediante la cual se busca beneficiar a los mexicanos que traen dólares desde los Estados Unidos. Es un componente clave. Y además lo que tiene que ver con el turismo, etcétera, que también se acumulan los dólares. Creo que es una problemática bien compleja, pero no exenta de riesgos. Y esto lo ha señalado evidentemente el Banco de México. La semana pasada tuvieron una reunión, usted particularmente con el gobernador del Banco Central. ¿Cómo fue ese diálogo? Y sobre todo, pues el banco ha dicho en varias ocasiones, aquí se lo pregunté a Alejandro Díaz de León, en términos de que sean mecanismos que a través de la tecnología permitan tener trazabilidad de ese dinero y evitar que pues dinero del narcotráfico entre a las reservas del Banco de México. ¿Cómo se dio el diálogo y sobre todo si se avanzó en materia de encontrar esos mecanismos? Claro que sí, Rodrigo. Buenos días. En efecto, tuvimos un encuentro con el gobernador del Banco de México. Esta iniciativa que presentó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal, tiene un propósito social. Nosotros trabajamos para el interés público, fundamentalmente. Y esta iniciativa, que además fortalece las capacidades del Banco de México, fortalece al sistema financiero, busca atender la economía de las familias migrantes que reciben remesas en efectivo o vía electrónica. Eh, el diálogo con el gobernador del Banco de México fue un diálogo respetuoso. Nosotros entendemos y reconocemos la autonomía del Banco de México. Instalamos una mesa técnica y vamos a esperar a que nos hagan llegar sus observaciones. Hasta este momento no hemos recibido ningún documento, ninguna propuesta que enriquezca la iniciativa que ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda y que esta semana se pasará al Pleno una vez que se aprobada en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Hay que decir que hay, digamos que una diferencia con respecto a la óptica que ellos tienen, porque yo dudo mucho que sea el 99% de los recursos que ingresan al país vía remesas sean transferencias electrónicas. Y te voy a decir por qué. Si ingresan al país por remesas más de 750,000 millones de pesos, solo es comparable esta cantidad con los recursos que pagamos los mexicanos por el servicio de la deuda. Sería tanto como negar que solo el 1% como ellos aseveran, ingresa de manera los dólares en efectivo. Hay por lo menos un flujo de cerca de 10 millones de mexicanos Uh-huh. que regresan anualmente a nuestro país por la vía de migratoria a sus lugares de origen entre el mes de diciembre, este mes de diciembre y enero, y también entre mayo y junio. Entonces, creer que con una estadística economicista técnica se puede hacer un análisis de fondo de una problemática social y calificar. Yo se lo dije al gobernador del Banco de México, le pedí respetuosamente un poco de mayor sensibilidad, se lo dije con mucho respeto, porque creer que los mexicanos que regresan de Estados Unidos con 100, 200, con $1,000, creer o estimar que esos dólares son producto de actos ilícitos, se me hace un atrevimiento que los ofende, que ofende a la nación en su conjunto. No se puede calificar el flujo migratorio de remesas como actos delictivos. O sea, es una ofensa para toda la nación
Hay estados y municipios y comunidades enteras, Rodrigo, que viven de las remesas de mexicanos. Sí, sin duda. Ahora, y un poco el planteamiento de ellos y entender ahí porque, bueno, más bien el planteamiento de la iniciativa que ya se aprobó justamente en la Comisión de Hacienda, tiene que ver con que estos dólares, digamos, ya sea que se generen, pensemos, no solo los que traen estos 10 millones de mexicanos que regresan con 200,000, quizás $2,000, sino también lo que se acumula, por ejemplo, en Los Cabos o se acumula en centros turísticos como Cancún, toda la Riviera Maya, que también es importante porque se dan muchas propinas. La propuesta es que estos recursos pudieran ser recibidos del Banco de México. ¿A través de qué mecanismos? Porque eso no lo tengo muy claro. Es decir, que los bancos los pudieran recibir y esos van y se integran directamente al Banco Central, ¿o cómo funcionaría? Sí, así es un mecanismo de repatriación y efectivamente hay ingresos en la frontera norte, en la frontera sur, hay ingreso de dólares a través de las actividades turísticas en todo el país. De estos ingresos dependen micro, pequeñas, medianas empresas y la repatriación de dólares implica que los bancos realicen la captación y obviamente la canalicen a la reserva estadounidense y también lo debe hacer, eso lo señala el artículo segundo y el artículo 32 de la ley del Banco de México, son funciones y facultades del Banco de México. Ese es un problema social que no es de hoy, ese es Claro. un problema social que tiene por lo menos 50 años, que se incrementa hoy o se está incrementando en los últimos años. Este año, déjame decirte, Rodrigo, rápidamente, nuestros hermanos migrantes, enviaron más del 10% más de recursos a sus familias en México por el COVID. Entonces es un acto heroico, como lo dice Sí, el sin duda. presidente Andrés Manuel López Obrador, y más que calificarlos como posibles recursos de lavado de dinero, que repito, es una ofensa para la comunidad migrante, una declaración del Banco de México de esta naturaleza vergonzosa y que no aceptamos y que no podemos Sí, permitir. quizá, digamos, la semana antepasada que conversé con Alejandro Díaz de León, más que, digamos, evidentemente yo creo que todos los mexicanos pensamos que son unos verdaderos héroes. Yo siempre reflexiono al aire que es sorprendente porque son mexicanos que mantienen a un buen porcentaje de nosotros que vivimos de este lado de la frontera y al mismo tiempo mantienen y hacen prósperas a las economías más importantes dentro de la Unión Americana. Pienso en todo Estados Unidos, pero California, Texas, que son la primera y la segunda mayor economía estatal de la Unión Americana. Entonces es portentoso. También lamentable que son mexicanos que con esa enorme iniciativa que tienen, con esa capacidad de trabajo, pues no hayan podido encontrar en nuestro país desde hace décadas la oportunidad de producir esa riqueza desde México. Pero bueno, más allá de eso, pues advierten un riesgo ellos, no, evidentemente no porque piensen que los migrantes son criminales, etcétera, sino porque pues hemos visto casos en el pasado reciente, ahí está el HCBC, etcétera, en donde ha entrado dinero del narcotráfico a través de distintos esquemas, sigue estando eso, es decir, el volumen que se estima es de 30,000 millones de dólares más o menos, pero no se puede saber, y lo que le da miedo al Banco Central es que no un tema de los migrantes, sino que el crimen organizado, con las enormes capacidades que tiene, pues pueda aprovechar huecos y que estos dólares vayan a entrar pues al sistema financiero mexicano y eso tenga consecuencias graves, como las hemos visto en otros momentos. Sí, claro, y tienes razón, Rodrigo, y qué bueno que se preocupa el Banco de México por esto. Qué lamentable que no ha preocupado en otros momentos por el lavado de dinero que había en el gobierno de la República. Qué malo que nunca se pronunció el Banco de México por el lavado de dinero que había con los fideicomisos públicos, con el robo de hidrocarburos, porque también había lavado de dinero, No, y entradas lo hay, dólares ¿no? O sea, ilegales, sigue, y lo hay. es un tema Eh, enorme. O sea, no puedes calificar. Yo no acepto, porque además vengo de Sí. una comunidad migrante. Le expliqué, le expliqué a detalle al gobernador del Banco de México, porque es diferente ver las cosas desde el Banco de Claro. México a
ser parte de una comunidad migrante. Yo Por supuesto. pertenezco a una comunidad Sí. migrante y conozco todas las comunidades migrantes de Estados Unidos. Claro. Es decir, que he estado en Nueva York, New Jersey, Pasay, Los Ángeles, Chicago, Washington, etcétera. Senador, Chicago, ¿qué cree? Se me acaba el Houston. tiempo, pero espero continuar este diálogo porque creo que es un tema importantísimo que va a beneficiar a millones de mexicanos, por supuesto, pero que se tiene que atender con mucho tiempo y muy atentos al debate. Muchas gracias. Claro que sí, Rodrigo. Y nosotros estamos en contra del lavado de dinero. Eso que Por quede supuesto. claro. Sí, sí. Y Muchas gracias. no lo dudamos. Gracias. Vamos a hacer un Gracias. corte. Son las 6 de la mañana con 27. Regresamos con más aquí en Imagen. Imagen Radio.